Hola, saludos para todos ustedes. Qué bueno que puedan estar nuevamente en una clase más en la página de YouTube, Profesor Azul y Blanco, y en Mati Ayuda en mi página de Facebook. Saludos para todos ustedes. El día de hoy les traigo una explicación detallada sobre lo que es la distribución normal. Como hemos iniciado el curso de probabilidad, una de las aplicaciones directas que tiene la probabilidad en diversos fenómenos que suceden normalmente en nuestra sociedad tiene que ver con las distribuciones normales. Este tipo de distribuciones se caracterizan principalmente porque utilizan valores Z estandarizados y de igual manera utilizan algo que se conoce como la campana de Gauss, que es una gráfica de función de densidad que tiene una forma campanada, que ya lo vamos a trabajar más adelante en honor al gran matemático Gauss. Hay algo importantísimo que tiene que ver con la campana de Gauss, que es simétrico, o sea que tiene un 50% a la derecha y otro 50% a la izquierda, en donde en medio va a ser la puntuación estandarizada Z igual a 0. Para entender esto, se hace necesario que nosotros veamos la forma que va a tener la campana. Por ejemplo, en una distribución normal va a tener una característica que todo lo que está dentro del área bajo esa curva acampanada va a ser igual a 1. ¿Qué significa esa distribución que están viendo ahí? Que es una gráfica de una campana de Gauss. La distribución normal indica de que en esta parte central de la campana va a ser la media. Siempre la media, los diferentes fenómenos que vamos a trabajar, diversas aplicaciones, la media va a tener un valor variable, pero estandarizada va a ser igual a 0. Ya voy a explicar qué significa eso. Por ejemplo, aquí está una parte que está sombreada en un color medio naranja, medio rosado, en donde la media va a ser igual a una desviación, o sea, va a corresponder el 68.3% de todo el área. Pero a dos desviaciones ya la gráfica llegaría desde esta parte hasta esta. Ya correspondería dos desviaciones al 95.5% de todo el área que está bajo la curva. Y a tres desviaciones serían 99.7%. Estos tres valores son muy importantes, sobre todo cuando estamos trabajando con muestreo, que ya lo hemos visto en cursos pasados, pero lo voy a retomar nuevamente. El muestreo tiene una relación directa con la probabilidad porque utiliza valores Z estandarizados, ya sea a una desviación, a dos desviación o a tres desviación. Entonces cualquiera de ellos puede utilizar en alguna aplicación directa de muestreo u otra temática que tenga que ver con probabilidad. Lo importante de esto es que dichas distribuciones normales utilizan un concepto estadístico muy importante como es la media. Recuerden que la media es la sumatoria de los datos entre el total de los datos. De igual manera la moda, que es el valor de mayor frecuencia en un conjunto de datos o el que más se repite. La mediana es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Aquí se utiliza de igual manera la desviación típica, que es la medida que utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. De igual manera la varianza, que es la media de las desviaciones cuadráticas de una variable aleatoria, referida al valor medio de esta, o sea, un valor o una medida de tendencia central. Y otro término importante, otro concepto importante es la variable aleatoria, función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Estos conceptos son muy importantes para entender las distribuciones normales. ¿Por qué razón? Bueno, las distribuciones normales siguen una fórmula de distribución normal que está determinada de esta manera. En curso especializado de probabilidad se estudia esa fórmula de distribución normal, que es igual a una función igual a 1 por e elevado a esta expresión entre raíz cuadrada de 2pi por la desviación. Quiero que observen esto que está aquí. Esto es muy importante porque lo vamos a trabajar para estandarizar los valores de un problema o de una aplicación directa a
las distribuciones normales. La característica principal que tiene la curva de densidad que está sobre la campana de Gauss indica que el área total bajo la curva debe ser igual a 1. O sea, no se puede pasar de 1, tiene que ser igual a 1. Recuerden la característica de la probabilidad que está en un intervalo de 0 hasta 1. Entonces, de igual manera, el área total bajo la curva debe ser igual a 1. O sea, toda el área que está aquí, toda, tiene que ser igual a 1. Número 2. Cada punto de la curva debe tener una altura vertical igual o mayor que 0. Es decir, la curva no puede estar por debajo del eje X. Por eso, aquí la curva está por encima del eje X. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad cuya media va a ser igual a 0 y desviación va a ser igual a 1. Y el área total debajo de la curva de densidad es igual a 1. A eso se le llama distribución normal estándar. ¿Cómo funciona eso? A ver, dos cosas. La media va a ser igual a 0, la desviación va a ser igual a 1 y el área debajo de la curva de densidad tiene que ser igual a 1. Entonces, esas tres condiciones se utilizan para la normalización de las variables. En este caso, la distribución normal estandarizada. Va a seguir esta terminología. La distribución normal estandarizada va a ser igual a la variable aleatoria que estamos tratando en el problema, menos la media aritmética y de igual manera entre la desviación. Entonces, dos cosas. Va a haber una resta en el numerador de la variable aleatoria menos la media y en el denominador lo vamos a dividir el resultado entre la desviación. Así vamos a nosotros estandarizar los valores de z. Hay que recordar las características. El área va a ser igual a 1. Aquí están los valores de z. ¿De acuerdo? 0, que dice que la media vale 0. Pero aquí visualicen las desviaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto es muy importante porque en muchos libros de texto, por ejemplo este que voy a mencionar en pantalla, se utiliza puntuaciones z de valores negativos y puntuaciones z de valores positivos. Hay otros que utilizan valores z acumulados. Entonces, esta vez voy a explicar cómo utilizar estos valores de las puntuaciones z que está en el documento de apoyo que tienen ustedes y de qué manera yo puedo calcular el valor de z estandarizado. Para aclarar este asunto, vamos a visualizarlo acá en el libro de texto. Vamos a agrandar un poquito el documento y vamos a ver dos cosas. Aquí en la parte de la primera columna de la tabla A2 tengo los valores z negativos, ¿de acuerdo? Desde el menos 3.5 y menores hasta llegar al 0, ¿de acuerdo? Y en esta parte de aquí son los valores z, ¿de acuerdo? Con decimales. Por ejemplo, yo tengo menos 3.4 cerrado, el valor z va a ser 0.0003. Pero si yo tengo menos 3.41, yo tengo que agarrar el siguiente, porque menos 3.4 con este forma menos 3.41, entonces la probabilidad sería 0.003 y así sucesivamente. Un ejemplo, yo tengo menos 2.92, entonces yo tengo que agarrar menos 2.9 y busco el 2. Entonces sería la probabilidad, ¿de acuerdo? El valor z sería 0.0018. Siguiente ejemplo. Ahora nos podemos ir a los valores positivos que están por aquí. Yo tengo menos 1.9, menos 1.95, por ejemplo. Aquí tengo menos 1.9 y busco el 5 en la parte superior. Esto sería menos 1.95. Significa que el valor z calculado va a ser 0.9744. Si yo quiero buscar un ejemplo, 2.63, entonces tengo el 2.6 y busco el 3 que está aquí en la parte superior, entonces sería 2.63. Y el valor z calculado va a ser 0.9957. Y hay tres cosas muy importantes aquí que están reflejadas en estos asteriscos. Ojo, número 1. Si z vale 1.645, el valor de z calculado, entonces el área va a ser 0.95.
Si Z vale 2.575, el área va a ser 0.9950. ¿Qué significa eso? Esto tiene un valor muy importante. Esto se llama nivel de confianza y lo vamos a ver en una aplicación directa con el muestreo. Si el nivel de confianza es el 90%, el valor crítico Z va a ser 1.645. Si el nivel de confianza es 0.95, o sea 95%, el valor Z crítico va a ser 1.96. Y si el nivel de confianza va a ser 0.99, o sea 99%, el valor crítico va a ser 2.575. En otras palabras, si Z vale 1.96, quiere decir que estoy en un nivel de confianza del 95%. Si Z vale 1.645, el nivel de confianza sería el 90%, y así sucesivamente para Z igual 2.575, el nivel de confianza sería 99%. Otra cosa importante a tomar en cuenta. Para valores de Z por encima de 3.49, un ejemplo, el ejercicio les da a 4.2. Usted va a utilizar que Z vale 0.999, casi 1, pero sin ser 1. Porque hasta aquí llega hasta 3.50. ¿De acuerdo? Pero si se pasa de esos valores, tiene que utilizar usted este valor de Z calculado. Lo mismo ocurre aquí, miren, para valores de Z por debajo de menos 3.49, utilice el valor de Z, ¿de acuerdo? El valor de la probabilidad 0.001. Entonces tienen que tener muy en cuenta el valor que le da a la hora de utilizar la fórmula para estandarizar los valores numéricos de la variable aleatoria. Ok, vamos a seguir por acá con la presentación y vamos a trabajar un ejemplo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que recuerden algo muy importante. Esto que está aquí, miren. Aquí. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Z es igual a la variable menos la media entre la desviación. Entonces, para resolver este ejercicio que está aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar hasta cierto punto hecho para que usted lo termine. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primera instancia, entonces nosotros tenemos que los salarios mensuales de los recién graduados que acceden a su primer empleo se distribuyen según una ley normal de media. La media no la están dando, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta. Dice, la media va a ser igual a 1.300 euros. Voy a omitir ahorita el signo de euro. Y la desviación va a ser de 600 euros. Calcular el porcentaje de graduados que cobran. Hay varios incisos. El inciso A dice menos de 600 euros al mes. Entonces la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Dice que tiene que ser menos de 600 euros al mes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. 1. Vamos a estandarizar estas variables porque yo necesito un valor Z. Para estandarizarlo, recuerden la fórmula, la variable aleatoria menos la media entre la desviación. No deben de olvidar eso. Entonces, la variable aleatoria va a ser 600. 600. Menos la media, que va a ser 1.300. Esto va a estar dividido entre la desviación, que sería también 600. Casualidad, ¿verdad? Queda 600. Ahora vamos a resolver esto. Si usted resta 600 menos los 1.300, va a tener un valor de menos 700. No se preocupen que dé negativo. Recuerden que hay valores Z positivos, negativos. Incluso puede valer Z0, no importa. Entre 600. Ahora yo divido 700 entre los 600. Y me da un valor de menos 1.16.
Vamos a trabajar con 2 decimales después del punto, ¿de acuerdo? 1.16. Esto que está aquí es mi valor Z estandarizado, menos 1.16. ¿Qué voy a hacer con ese menos 1.16? Yo voy a calcular la probabilidad. La probabilidad de que Z sea menor que menos 1.16. Vamos a ver cuánto es. Me voy a la tabla. Menos 1.16. A ver, vamos a visualizar. Menos 1.16. Esto es lo que dice aquí, miren. Menos 1.16. Entonces yo voy a buscar menos 1.16. Entonces aquí tengo el 1, menos 1.1. Pero yo voy a buscar el 6 hacia arriba. ¿De acuerdo? Tengo que buscar el 6 hacia arriba. El 6 está aquí, miren. Aquí viene, menos 1.16. Viene hacia abajo. Y esta sería la probabilidad. ¿Lo ven? Esto que está aquí. 0.1230. ¿Por qué? Porque es menos 1.1 y busqué el 6. El 6 que está arriba. Y sería menos 0.1230. 0.1230. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo la probabilidad 0.1230. Yo ya la coloco aquí. 0.1230. Esa sería la probabilidad de que Z sea menor que ese número. En términos de la variable aleatoria que tengo aquí, yo lo puedo cambiar. La probabilidad de que X sea menor de, vamos a ver cuánto euros, 600 euros, tiene que ser igual a esta misma probabilidad, a 0.1230. Si yo lo quiero multiplicar por 100, ya lo convierto en un porcentaje, entonces sería 12.3%. Y ahí tenemos nosotros la probabilidad de que los estudiantes graduados cobren menos de 600 euros al mes. Es 12.3%. Esto recuerden que siempre tenemos que realizar nuestra hermosa campana de Gauss. Háganlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? A mí me gusta siempre colocar en esta parte de aquí la media. ¿De acuerdo? Ustedes saben que aquí va a ser Z0. A la derecha yo tengo que colocar el valor que encontré, porque encontré un valor Z positivo, que es 0.12. Vamos a colocarlo por aquí. Sería, vamos a ver cuánto coloqué. No, el valor es menos 1.16. Me disculpa, aquí estoy con la probabilidad. Aquí está el valor Z arriba. Menos 1.16. Por aquí está menos 1. Vamos a dejarlo por aquí. Menos 1.16. Ese es el valor Z. ¿Qué significa? Que la probabilidad va a ser esta que voy a graficar aquí. Toda esta que está a la izquierda. Esa área bajo la curva, ¿de acuerdo? Representa el 0.1230, o sea, el 12.3% que sea menor para ese primer ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo. Vamos a borrar esto. Vamos a ver cómo hacemos el segundo. Borramos todo esto. Y nos ubicamos a ver qué nos dice el segundo.
Recuerden que ustedes tienen acceso a poner pausa para hacer las anotaciones pertinentes. El segundo dice que está entre 1000 y 1500. Y dice que tenemos dos variables aquí. Entre 1000, en realidad me está pidiendo la probabilidad de que la variable esté entre 1000 menor que x menor que 1500. Eso le está pidiendo en realidad el ejercicio. ¿Cuánto es esa probabilidad? ¿Ve? Pero para hacerlo yo tengo que estandarizar primero. Entonces lo estandarizamos. A ver, x va a valer, primero tengo que comenzar con el de 1000. X vale 1000 menos la media, que vale la misma 1300. Dividido todo esto entre la desviación. La desviación vale 600. ¿Qué significa? Hacemos el cálculo. Usted puede irme siguiendo ahí con la calculadora. 1000 menos 1300 y lo dividimos entre los 600. Eso nos da un valor de menos 0.5. Este es el valor Z calculado, pero recuerden que necesito sacar el de 1500. Entonces hago el mismo ejercicio. Ahora la variable aleatoria es 1500 menos los 1300 dividido todo esto entre los 600. Esto va a tener un valor de, si restamos 1500 menos los 1300, nos da un valor de 200. Esto lo dividimos entre los 600. ¿Qué obtenemos? 0.33. 0.33. Ese es el otro valor de Z. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a sacar cuál es la probabilidad. Vamos a marcar de otro color. La probabilidad de que Z sea menor que menos 0.5. Esto lo vamos a buscar en la tabla. Pero también debo buscar la probabilidad de que Z sea menor que 0.33. Entonces tenemos esos dos valores que buscar. Vamos a buscar el menos 0.5 ahorita. Vamos a ver, menos 0.5. Aquí está menos 0.5 cerrado, ¿lo nota? Entonces sería 0.3085. Aquí yo coloco 0.3085. Esta es la probabilidad, ¿de acuerdo? De que el valor Z encontramos que es menos 0.5. Pero ahora voy con el 0.33. Eso está en los valores positivos. 0.33. 0.33. Aquí está, miren. 0.6293. 0.6293. Entonces ahí tenemos los dos valores de Z. ¿Qué voy a hacer ahora con esos dos valores de Z ya convertido en una probabilidad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es la campana de Gauss. Hacemos la campana de Gauss. Vamos a hacerla mucho mejor. Nosotros recuerden colocar que aquí es la mitad, o sea que vale 0. Pero yo voy a ver los valores que encontré. Primero tengo el menos 0.5. Recuerden que este es 0. Entonces menos 0.5 está por aquí. Está a la izquierda, ¿no? Los negativos. 0.5. Y después encontré el valor Z de 0.33. Más o menos está por aquí. Un poquito adelante de ese valor de 0. Le coloco aquí 0.33. ¿Qué voy a sombrear ahora? Ahora me toca sombrear lo que está entre medio de ellos. ¿De acuerdo? Tiene que estar entre medio de ellos. ¿Por qué? Porque la probabilidad que yo voy a encontrar tiene que estar
entre menos 0.5 menor que z menor que 0.33. ¿Cómo lo hago? Bueno, restando las dos áreas. La 0.33 es la que está más a la derecha. Recuerden que esto es desde aquí hasta el fondo. Es una resta de área. Y de esta manera nosotros encontramos el área sombreada. Eso sería 0.6293 menos el otra área, que sería 0.3085. ¿Cuánto nos da esa probabilidad? Hacemos la resta. 0.6293 menos 0.3085. Y nos da a 0.3208. 0.32, por aquí sería 0.8. Si esto yo lo quiero convertir a porcentaje, solo lo multiplico por 100. Entonces sería aproximadamente 32%. ¿Qué significa? Que si yo quiero responder ya la pregunta que me hacía el problema, ¿cuál era? Entre 1000 y 1500 al mes, la probabilidad me la da aquí. Entonces esto vale 0.3208, que es lo mismo que tener 32% de la probabilidad de que los estudiantes estén en ese rango de 1000 a 1500 dólares. Euros en este caso. Recuerden que de dónde sale esta área que está entre dos tanto. Primero resten el área grande, que es toda esta que está aquí, toda hasta el fondo, y luego el área chiquita, que es la otra que aparece en la siguiente valor de z calculado. O sea, la primera área va desde esta línea hasta la izquierda y la otra va de esta línea hasta la izquierda. Entonces, donde se unen las dos áreas, recuerden, es una resta de área, por eso me queda ese intervalo coloreado. Y el último ejercicio, ¿de acuerdo? Porque este es grande, una explicación directa, es más de 2.200 euros al mes. Más de 2.200 euros al mes. Vamos a ver entonces qué nos sale. Más de esa cantidad. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Más de 2.200. O sea, la variable aleatoria dice que más de 2.200 euros. ¿Ve? El signo de mayor. Entonces, encuentro el valor de z calculado, que sería 2.200 menos la media, que es 1.300, sobre la desviación, que es 600. Vamos a ver cuánto vale z, lo podemos hacer de un solo. 2.200, le resto 1.300 y lo divido entre 600. Y nos da un valor de 1.5. Ese es el valor de z calculado, 1.5. Ya está estandarizada esa variable aleatoria. Entonces ahora yo calculo la probabilidad de que z sea menor que 1.5. Eso me lo da la tabla en los valores estandarizados que tenemos a continuación. 1.5, aquí está 1.5 cerrado, miren. Es 0.9332. 0.9332 sería la probabilidad. Pero para yo hallar la probabilidad que me está pidiendo, que es mayor, yo tengo que hacer algo. La probabilidad de que z sea mayor que 1.5 es el complemento para llegar a 1. 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.5.
¿A cuánto equivale esto? A la resta de 1 menos lo que encontramos allá arriba. 0.9332. ¿Y cuánto sería? La resta de 1 menos 0.9332 nos da a 0.066. 0.066. En términos de porcentaje sería 6.6%. ¿De acuerdo? 6.6%. Quiere decir que yo ya puedo responder que la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que 2200 va a tener un valor muy, pero muy interesante. O sea, de que esos estudiantes ganen más de 2200 euros al mes va a ser igual de a 6.6%. Si ustedes revisan las respuestas anteriores de los 3 ejercicios, el que tiene mayor probabilidad A, B y C, ustedes lo van a determinar. Significa que algunos tienen mayor posibilidad de que esté dentro del intervalo o menor que 600 euros o mayor que 2.200 euros. Entonces, de esta manera es que utilizamos la distribución de probabilidad normal para resolver problemas relacionados a contabilidad en este caso. Otras van a ser sociales, otros van a ser del área de salud. ¿Ves? Más adelante vamos a ver ese tipo de ejercicio. Y lo último que les quería mencionar es que parte de su deber de esta semana es utilizar esta calculadora. ¿Qué hay aquí? Recuerden que ya miramos la unidad de muestreo, pero si yo tengo una muestra, un ejemplo de 400 personas que asisten a una unidad de salud, le coloco siempre de heterogeneidad un 50%, que es la máxima variabilidad que puede encontrarse. Un margen de error puede ser 5, puede ser 4, yo le voy a dejar 4%, ¿de acuerdo? A menor margen de error requiere mayor muestra, quiere decir que si yo le bajo, la muestra va a ser más grande, se va a acercar a los 400. Y el nivel de confianza puede estar 95, 99 o 90%, ¿de acuerdo? Entonces ahí está 95, recuerden lo que les dije, que significa que el nivel de confianza esté a 95, recuerden, esto lo coloqué aquí, al 95% de nivel de confianza, el valor de Z vale 1.96. Esto lo vamos a ocupar más adelante cuando trabajemos con fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Entonces nosotros calculamos la muestra, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a ser la muestra? 241. Si yo aumento el nivel de confianza, miren lo que pasa con la muestra. 289. Si yo disminuyo el nivel de confianza, ¿qué pasa con la muestra? ¿Cambiará o no cambiará? 206, ¿se dan cuenta? Hay una relación directa entre el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Lo mismo ocurre con esto. Si yo aumento a 7 el margen de error, vean qué pasa. Baja el tamaño de la muestra porque es muy grande el margen de error. Entonces, esa es la relación que existe. Ustedes aquí colocan el tamaño de la población o del universo, dejan siempre el 50% de heterogeneidad, colocan un margen de error, puede ser entre 2 a 6, puede ser 5, 4, y un nivel de confianza que puede estar 90%, 95%, 99%. Pues yo ahora le voy a colocar 99%, un margen de error de 5, y calculo, me da a 250. Quiere decir que mi muestra a agarrar de 400 personas va a ser 250. Esto lo vamos a ocupar más adelante en asignaturas como investigación aplicada o seminario de investigación. Bendiciones, espero que les haya gustado el video y nos vemos más adelante.